Tenemos mañana, domingo 21, una luna nueva con eclipse. Y pues después del video que hicimos hace unos días con nuestra querida María Laura Mativi, no quería dejar pasar este momento para escuchar sus puntos de vista tan interesantes, sus análisis. Pues bienvenida, querida Lau, gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Gracias a vos, Juan Carlos. La verdad, el otro día, como habrán visto quienes vieron el video, la pasé genial. Creo que vos también, espero. Sí, sí, sí. Y la verdad que este compartir me parece que es algo súper fértil, súper rico. Y un poco yo estoy bastante movilizada por todo lo que está sucediendo en el cielo. Tengo la luna en el cero de Aries, como te conté el otro día. Y en esto de sentir que de alguna manera es como que me rompí, me rompí para bien, para que surja algo más auténtico, más espontáneo. Y me parece que estas charlas son una linda forma de compartir eso nuevo, no sé, que estoy descubriendo y no sé, me parece súper lindo, ¿no? Muy fértil este compartir. Gracias. Sí, querida, pues, y es que fíjate cómo eh, lo que tenemos en este momento en esa figura cósmica de esta cometa, que son planetas transpersonales, observemos que Urano, por ejemplo, ¿y por qué se llama transpersonal? Primero, porque no se ve a ojo desnudo. Segundo, porque necesitamos instrumentos como un telescopio para poderlo mirar. Y tercero, porque tienen ciclos muy largos, ¿sí? Es decir, Urano tiene un ciclo de 84 años, luego es toda una generación, o sea, cada vez que está en un signo son 7 años. Entonces estamos hablando de procesos de larga data, ¿sí? Neptuno, 164 años, su ritmo, y entonces se va a pasar más o menos 14 años en cada signo. Y Plutón, 200 punta de años, y se pasa más o menos en un signo 20 años. Estos tres transpersonales están haciendo unos aspectos de trinos y sextiles entre sí. Y esos aspectos solo pueden ser percibidos desde la humanidad cuando un planeta personal pasa por allí. Llámese planeta personal los luminares y también Mercurio, Venus, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, eh, o también incluso Júpiter y Saturno. Cuando pasan por ahí, pues entonces tenemos más conciencia y empezamos a aterrizar ese proceso. Entonces, ni qué decir de tu luna en Aries, precisamente. Las personas que tenemos planetas que están tocando esa cometa cósmica, de alguna manera necesitamos ser los traductores de lo que puede llegar a significar. Como astrólogos no tenemos ni idea de lo que es las cosas, más o menos tenemos un atisbo. ¿Y qué es lo que hace que podamos darle expresión? La vida. Es con la vida, con el cuerpo, con el enfrentamiento a situaciones, con el coraje. Y las personas que precisamente tienen planetas allí, y sobre todo en este eclipse luna nueva, que es lo que está marcando esa cometa, pues son los que están llamados a hacer algo con eso. ¿Cómo se hace algo con eso? No necesitan pararse en plaza pública o algo así, es simplemente con la vida y con las decisiones que los van enfrentando a cada momento. O con el rechazo de la vida y el exceso de cuidado también, cualquiera de esas dos opciones, ¿no? Mm. Totalmente. Yo creo que la mejor forma de amar la vida es aceptar y celebrar lo que sea que la vida traiga, ¿no? En este decirle sí a la vida. Virgo es un símbolo como de la ofrenda, del servicio, ¿no? A mí me suena mucho últimamente, los últimos meses, y bueno, lo que yo comparto cuando charlo con vos o grabo un video no está separado de lo que yo, de lo que me pasa internamente a mí, es como no hay separación en eso. Y todo el tiempo estoy pensando esta frase de Jesús en el huerto, cuando dice, hágase tu voluntad y no la mía. O sea, es como, wow, qué servicio al alma, qué servicio a lo que es, a la vida, ¿no? Que no significa negar el dolor, porque si Jesús, yo me imagino, hubiese podido elegir, él pidió, ¿no? Bueno, a mí me encantaría que no me hagas pasar por esto, Padre, pero ¿sabes qué? Si yo necesito vivir esto para desplegar mi esencia, más para compartir también, ¿no? Mi esencia con los demás, bueno, que se haga tu voluntad.
Y yo no lo veo como un acto, porque muchas veces pensamos en Virgo como un acto de sacrificio, pero como desde la resignación. No, no, no. Eso está mal entendido. O sea, no es resignarse, es, no es entregarse y que la vida haga de mí lo que sea en una postura pasiva. Es, es desde una, es desde apropiarse de la vida misma y de la llama que brilla, que surge de adentro de cada uno de nosotros, porque Virgo viene de Leo, ¿no? O sea, Virgo, en servicio a la vida, tiene que mantener viva la llama leonina, la creatividad esencial de cada uno, el plan del alma de cada uno, si queremos llamarlo de esa manera. Y en ese decir sí a la vida con humildad es posicionarme a recibir lo que me toca, lo lindo, lo incómodo, el amor, el dolor, en esta, bueno, en esta integración del eje Virgo-Piscis, de entender que finalmente todo sirve al plan de mi alma y al despliegue de mi esencia en algún nivel, aunque mi mente no lo pueda entender en un preciso momento, ¿no? Y esto de decir, hágase tu voluntad, no como la voluntad de, bueno, de mi pareja o del jefe o del Estado, no, no, la voluntad del alma, del misterio de la vida, que no está separado, o sea, lo que me sucede no está separado de lo que yo necesito para desplegar mi esencia. O sea, es exactamente, por más difícil, ¿eh? Porque no estoy hablando de negar la dificultad ni el dolor, pero me parece que ese es el servicio más poderoso que un individuo desde su pequeño lugarcito puede hacer para sí mismo y para los demás también, porque todo eso irradia. Entonces, bueno, nada, cosas que iba reflexionando. Precioso, porque precisamente esta luna que tenemos mañana, que es una luna nueva en Virgo, en el grado 29, es una luna nueva que repite, porque tuvimos hace 28 días, 27 días atrás, una luna nueva en Virgo en los primeros grados, sin eclipse. ¿Sí? Y es como si tuviéramos las dos fases del trabajo que venimos a realizar con Virgo, y es precisamente esto, ¿no? Por un lado, una luna nueva sin eclipse es como un empoderamiento de rutinas, de decir qué quiero, hacia dónde voy, de como decirle al destino y a la vida, mira, yo quiero que mi vida sea esto y voy a procurarlo y voy a generarlo con un cronograma, con una estrategia y a un ritmo. ¿M? Y por otro lado, cuando llega la otra luna llena, es como el destino diciendo, ah, tú crees que eso es lo que quieres, pero yo te voy a mostrar lo que tú realmente necesitas o lo que tú realmente requieres para abrir todas esas virtudes que tienes opacadas por estar en un estado de protección y de servicio a unos ideales muy terrenos y poco trascendentes. Entonces llega el eclipse con los nodos de por medio y con toda la cometa transpersonal, ¿sí? De alguna manera deja a decirle como vamos más bien a fluir, flojito y colaborando porque lo que necesitas aprender y ver es otro tema. ¿M? Totalmente, yo lo llamo el triangulito de activación de conciencia, aceleración de conciencia, em, que a veces creemos que porque son sextiles y trígonos, como que no le damos tanta importancia, pero madre mía, que son transpersonales y vienen a resquebrajar las paredes rígidas de nuestro ego. Y el ego, cada pérdida en cuanto a su pequeño personaje o su identidad, lo va a vivir como una muerte. Y estamos hablando de un eclipse que activa todo este triángulo transpersonal y que de alguna manera los eclipses aceleran los procesos en los que venimos. Como que en Argentina decimos de repente me cae la ficha o algo sucede o tengo una comprensión que antes no tenía o de repente algo, sobre todo los eclipses solares a veces son más biográficos, más se exterioriza más ese proceso interno hacia afuera, simplemente como bueno, como a veces necesitamos verlo fuera de nosotros para poder integrarlo y reconocerlo dentro, ¿no? Y mira, tengo una carta acá que me gusta mucho para este eclipse, que es la carta del, a ver si se llega a ver, del Sol en Virgo, ¿no? Y un poco es eh, que nos cansamos. Fíjate que ahí el rey se sacó la capa, se sacó la corona, dejó su atuendo porque está cansado, necesita descansar. Sostener un personaje que no es el nuestro, nos consume tanta energía, nos termina enfermando, nos enferma el alma,
enferma el cuerpo también, ¿no? Y sofoca la vida, aniquila la vida también. Porque, como decíamos antes de conectarnos, hace poco encontré un libro de Eric Fromm que se llama, empieza con una pregunta el título, ¿amamos aún la vida? Y él en ese libro, que está maravilloso, si lo quieren leer, se lo súper recomiendo, él se va haciendo una serie de preguntas. A ver, bueno, si la vida, o sea, la vida es espontánea, es salvaje, la vida crece conforme a su esencia, pero no es predecible ese crecimiento y no se puede forzar, por ejemplo, a un árbol de peras a convertirse en un árbol de manzanas. Cuando nosotros intentamos controlar la vida para que la vida sea en nuestros tiempos, de esta manera, conforme a nuestras altísimas expectativas, que no vaya a saber de dónde uno las saca, em, y lo que estamos haciendo es sofocar la espontaneidad, sofocar la vida, la aniquilamos. En ese también mucho tiene que ver con eso de lo que absorbimos tanto de la familia como de la sociedad. Hay un deber ser, ¿no? Si la sociedad tiene parámetros, o sea, hay que ser árbol de manzana y todos debiéramos ser árboles de manzanas, no sé, productivos, adaptados, sentir unas emociones que son buenas y expansivas, la alegría, pero no estar triste, mejor vamos a tomar un helado para que se te pase, ¿no? O vamos a distraerlo para que no se sienta triste. O sea, somos una cultura que nos anestesiamos de lo difícil, del dolor, o sea, que no queremos esa autopostergación que siempre nos invita Virgo, no queremos postergar nada, o sea, hoy en marketing te enseñan, ¿no? Que para vender algo, para vender un programa para bajar de peso, tenés que decir, adelgace sin dejar de comer las comidas que le gustan, porque si no la gente no te lo compra, ¿no? Bueno, eso dice mucho de nosotros, ¿no? Que muchos no estamos dispuestos a resignar, sobre todo más allá de las comidas que nos gustan, tienen que ver con esos lugarcitos donde construimos seguridad, identidad, ¿no? Para algunos será el yo lo puedo todo, para otros será yo no puedo nada y necesito que me ayuden, ¿no? Cada cual tiene su personaje construido que le ha servido, fue funcional en algún momento, ¿no? Para poder sobrevivir, para lograr cosas en el mundo, para tener un sitio en la familia, en la sociedad. Pero cuando de Leo viene de cáncer, yo siempre eso lo recuerdo, o sea, Leo viene de cáncer. O sea, para yo conocer qué es realmente mío, cómo yo quiero vivir, si yo soy árbol de peras o soy un olmo o un árbol de manzanas, o sea, yo tengo que desapegarme un poquitito de esa primera realidad que absorbí en el sistema familiar, que mamá y papá, bueno, tenían unas expectativas de lo que el hijo venía a ofrecer al sistema, también mamá y papá nos tradujeron lo que ellos valoraban por ahí de la sociedad, no sé, algunos valoran el éxito, otros valoran otra cosa, y nos fueron pasando todo eso. Claro, y nosotros vamos intentando crecer durante gran parte de nuestra vida y amoldarnos a eso que creemos que es lo que debiera ser, o sea, domesticarnos en algún punto, ¿no? Entonces nos pasamos la vida, yo me pasé hasta este momento intentando ser árbol de manzana y la verdad que me estoy dando cuenta que no era un árbol de manzana, o sea, yo era otra cosa. Y nos vamos como, es como el síndrome del bonsái, vamos creciendo o sea, debiéramos ser un árbol gigante con las ramas que crecen para donde tengan que crecer y, y de alguna manera nos fueron recortando para que seamos muy bonitos, pero nos quedemos pequeñitos y predecibles, ¿no? O sea, que ocupemos un cierto espacio. Y luego nosotros seguimos así, ¿no? Hasta que algo sucede en nuestras vidas y nosotros lo tomamos, porque hay que tomar la vida para poder despertarla en uno. Nada sucede por arte de magia. Las invitaciones siempre llegan, pero hay un acto voluntario que uno tiene que hacer, de decir, bueno, a ver, con esa mente radicalmente honesta que nos provee el Virgo que todos tenemos Virgo en nuestra carta natal, a ver, qué es mío y qué no es, ¿no? Y entonces en esa chispa de auténtica creatividad, de decir, bueno, quizás yo no nací para vivir de esta manera o trabajar de esta cosa, o no sé, no sé qué es lo que quiero, cómo quiero vivir mi vida, qué me llena a mí de propósito, más allá de lo que se supone que debiera ser, no sé, para ser exitoso o lo que tenga que, cualquier cosa. Y ahí entonces, en ese acto de humildad frente a la vida, de entender que siempre la vida sabe más y que siempre nos va a traer lo que necesitamos para despertar
lo auténtico en nosotros, es que digo, wow, o sea, voy a sacrificar estas seguridades que me ayudaron hasta hoy, pero que hoy están sofocando mi ser auténtico, y sin ningún tipo de garantía vamos a intentar poner en servicio aquello que está, aquello que quizás es más nuestro, ¿no? Por eso, esta carta que te mostraba antes de empezar, ¿no? O sea, es el servicio a la vida, es la ofrenda a la vida, pero necesitamos mantener la chispa, el fuego prendido, el fuego esencial, porque qué problema cuando nos pasamos la vida sacrificándonos, trabajando, siendo esclavos de algo que no era nuestro, de un deber ser que no era nuestro, ¿no? Uy, preciosa interpretación que estás haciendo. Eh, Fíjate cómo precisamente muchos de nuestros consultantes o que nos preguntan, al momento de que hay un evento astrológico, inmediatamente dicen, ¿y cómo me afecta? ¿Cómo me afecta para estar preparado? ¿Cómo me afecta para no dejar que la vida me rapte? Para no dejar que la vida me sorprenda. Yo necesito saber. Sí. Cuando en realidad, en lugar de preguntarnos cómo me afecta, es cómo viene esta sorpresa. Más bien, cómo me activo y cómo estoy dispuesto y disponible a las invitaciones que me va pasando la vida. Eh, Porque, como bien lo mencionas en ese bello resumen que acabas de hacer, ¿con qué ojos nos estamos viendo? Con los ojos de mamá, de papá, de la sociedad, del entorno. Y con esos ojos me estoy cortando y moldeando para que quede un bonsai divino y que quede bonito, admirable y que tengamos todo lo que se necesita para vivir e incluso para sobrevivir. Porque de alguna manera eso se ha aplicado a nuestra vida por ese temor a que si hago algo fuera de los parámetros de los ojos de mamá, de papá o de la sociedad, pues eso se va a salir y de pronto no puedo sobrevivir, de pronto no voy a tener ni con qué pagar renta, la renta de mi apartamento, de pronto no voy a poder ni comer. Entonces más bien me comporto juiciosito y colaborando. Eso lo aprendemos muy bien de Virgo. Virgo es un signo mutable y es un signo regido por Mercurio que está atento a los detalles alrededor para tratar de ser lo más prolijo posible en ese entorno y de esa manera tener autonomía de esa manera. Pero en ese orden, pues, como bien lo mencionabas, hay cosas que han sido funcionales, prácticas, buenas para mi crecimiento y mi desarrollo, pero terminan sofocando con el tiempo y terminan eh, generando un gran temor a que la vida me sorprenda, a que haya algo que no tenía en el radar de mis sentidos para tener la respuesta apropiada y correcta hacia ese evento. Entonces, ¿qué sucede en este momento que es un eclipse en Virgo con todos los transpersonales haciendo trígonos y sextiles? Es un momento en donde realmente hay cosas que nos pueden llegar a sorprender y sobre todo en un eclipse que se tapa el sol y me deja ver las otras estrellas que están alrededor, es decir, los otros soles, los otros puntos de vista que no había tenido en cuenta. Yo creo que es una luna nueva para dejarnos sorprender en lugar de estar buscando cómo evitar un dolor, cómo evitar un duelo, cómo evitar que las cosas se salgan de control, cómo seguir sosteniendo cosas que ya incluso pierden sabor, pero que por el solo hecho de que siempre durante más de 10, 20 o 40 años las he sostenido, debo seguirlas sosteniendo. Y llega el eclipse y dice, ¿de verdad, Juan Carlos? Esto... Totalmente. Me encanta esto que mencionas, ¿no? De cómo usamos sobre todo, bueno, todo en la vida, ¿no? Y la astrología a veces es una herramienta que sirve al personaje más que al ser esencial, ¿no? Más que al despliegue de la esencia. Me quiero anticipar y para prevenirlo. Y si no lo puedo prevenir, mínimamente quiero poder saberlo con anticipación para ir preparándome, ¿no? Claro, en ese afán de controlar la vida, lo que no podemos es vivirla. Y luego sufrimos porque justamente no podemos amar la vida porque no podemos controlarla. ¿Mm? Y sufrimos.
Y ahí estamos hoy. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, de querer adormecer los dolores, de necesitar todo el tiempo estímulo, 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 adictos a la dopamina, porque lo que estamos completamente desconectados es de la vida, de la alegría del vivir, ¿no? Necesitamos ese estímulo externo para sentirnos vivos porque estamos muertos por dentro. Ese es Yo el punto no central. tengo ni idea cómo se disfruta la vida, ¿eh? O sea, estoy como recién empezando a darme cuenta que la vida quizás tenía más colores. Y eso, ¿sabes qué? En mi caso viene de la mano con darme cuenta de que yo tenía más emociones de las que estaba sintiendo, ¿no? O sea, yo con mi luna en cero de Aries, bueno, de repente, y bueno, mucho fuego también, eh, tristeza, enojo, soledad, enojo. O sea, todo es enojo y de última ansiedad, ¿no? Para hacer más, para poder moverme más hacia el afuera. Y de repente cuando uno empieza a descubrir, cuando yo estoy empezando a descubrir, creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos a descubrir que la vida tiene todo un abanico de colores, que me puedo sentir sola, que me puedo sentir triste, que me puedo sentir alegre, que hay otras emociones en ese abanico, es dejar de perderle el miedo a la vida, porque la vida es incontrolable. Si yo solamente quiero, por ejemplo, vivir, esto es la trampa, yo creo, hoy estamos con esta trampa del desarrollo personal, voy a decirlo porque estamos hablando de Virgo, y a veces nos vende esta fantasía en la cultura de la inmediatez de que, bueno, la iluminación o el desarrollo, el crecimiento de conciencia, lo que sea, es rápido, bonito, barato, hay que simplemente, todo es una ilusión y ya está, listo. Pero eso es un bypass, o sea, queremos convertirnos en Buda antes de conocer quiénes somos, o sea, antes de amarnos en nuestra completud. Y cuando, bueno, esto justamente lo decía en este libro Eric Fromm, a mí me encantó este libro, Amamos aún la vida. Lo que termina pasando es que vivimos adormecidos. Él los llama deprimidos, o sea que la sociedad en general está constituida de individuos que en mayor o menor medida están deprimidos. Lo que pasa es que hay gente que se deprime más abiertamente y nosotros decimos, wow, este hay que ayudarlo, pero todos los otros que estamos bien domesticaditos y somos súper funcionales al sistema, estamos deprimidos. ¿Por qué? Porque la depresión no es, o sea, nosotros creemos que deprimido es estar triste. No, no. Estar deprimido es tener mermada la capacidad de sentir. Entonces, al yo no poder sentir la vida, lo que experimento es un vacío desesperante que lo necesito llenar a través del consumo, de las relaciones, de la productividad. Me cuento la historia de que necesito venderme como si fuese un producto para que los demás me compren. Y en el camino lo único que hago es sofocar las chispas de vitalidad en mí, ¿no? Y vivimos la vida como si alguien nos estuviera viendo y, y la vida era otra cosa, ¿no? Entonces, esto de Virgo, que tiene mucho que ver con lo fértil, también es un signo de tierra, y lo vivo y lo fértil. El otro día uno de mis profesores, Milker, me decía, ¿no? La raíz etimológica de felicidad viene de fértil, de algo que es fértil, ¿no? Y nosotros nos confundimos, creemos que felicidad es ausencia de dolor. No, lo fértil es lo que está vivo y la vida es tristeza, es alegría y tristeza al mismo tiempo. Esa es la paradoja de la vida, ¿no? Que nosotros creemos que la psique tiende a dividir y creemos que o estoy triste o estoy contento. Y podemos vivir las dos, hasta podemos disfrutar la tristeza. Si nosotros nos dejamos de pelear y si dejamos con esas altísimas expectativas de control que tenemos que no debería estar sintiendo esta tristeza, debería estar contento, debería no sé qué. Con esos deberías y esas expectativas sofocamos la autenticidad y sufrimos un montón, porque la tristeza tiene, o sea, si hacemos su espacio, nos dejamos de pelear, estamos tristes pero no sufrimos. O sea, sufrimos porque no podemos amar la vida. Sufrimos porque estamos todo el tiempo sofocando aspectos de nuestro ser. Y eso es una forma de, el otro día hablábamos que era una forma de no amarnos. Bueno, Eric Fromm habla de que es una forma de odio. Y así construimos las sociedades en las que vivimos, que es una sociedad de mente, donde no, él vivió en la Guerra Fría, bueno, ahora no estamos en un momento muy distinto de la historia,
Y solamente alguien que se odia a sí mismo puede odiar a otro. Pero esa es la realidad. O sea, si yo me odio, odio mi tristeza, odio, no sé, mi miedo, odio mi sensibilidad, odio lo que sea que odie de mí, que no le odiar es no permitir ser. Voy a odiarlo en el otro también cuando lo vea. Y voy a necesitar un buen gancho para tirar mi proyección, porque es muy doloroso mirar cómo yo me estoy odiando a mí mismo y estoy sofocando mi propia vida. Entonces voy a querer aniquilar al otro, porque el enemigo está allá afuera. Es terrible, ¿no? Oh, eh, has tocado dos términos que me gustaría amplificarlos y es este de la domesticación, ¿sí? Fíjate cómo en la casa 6 rige también nuestros animales domésticos, nuestros gaticos, nuestros perros, bueno, los animales que nos han acompañado y que han sido pieza fundamental en la evolución humana, no solamente los de casa, sino fíjate que al domesticar una vaca, el mundo cambió, el ser humano cambió, porque gracias a la vaca pudimos arar, pudimos generar agricultura y ganadería y generar cultura y asentamientos. Es decir, los animales y la domesticación juegan pieza fundamental. Es como domesticar la naturaleza indómita. Y esa es la parte Virgo. En la casa 6 es donde tratamos de, a través de unas rutinas alimenticias, de higiene del sueño, eh, focalizar en los objetivos. Es como si nos domesticáramos a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué sucede? Si tenemos un exceso de planetas en 6 o en Virgo, eh, pues somos supremamente efectivos porque aprendimos a domesticarnos también. Somos ese perrito que uno le dice, mano, y le da la mano, salte y salta, siéntate y se sienta, ¿sí? Somos ese que hace domesticado para llegar a unas metas. Entonces, ¿qué sucede? Lo hacemos también que podemos matar a 20 pájaros de un solo tiro. Si tenemos en Virgo, ¿sí? Entonces tengo que hacer mercado, ir al odontólogo, pasar a recoger los vestidos de la lavandería y entonces hago el cronograma y me disparo por la mañana. Y seguramente con un mercurio directo y todo eso, llegan las 8 de la noche y digo, la logré. Hice todos los 20 pájaros en un solo tiro, ¿sí? Pero eso lo único que hace en esa domesticación de la eficiencia es que nos alejemos de las múltiples posibilidades que podrían salir en el día. Es decir, fíjate cómo si yo ya tengo ese cronograma y soy tan eficiente y tan efectivo, y bajo a las 7 de la mañana rumbo a mi carro, mi coche, y lo prendo y la llanta en el piso. Ah, no, se me dañó, no el día, se me dañó el mes, la semana. Voy a estar mal geniado terriblemente. Es el colmo lo que me pasa a mí en la vida, porque se tenía. Y entonces cambias la llanta y vas saliendo y hay manifestación. Es el colmo porque como la manifestación hoy que tenía el plan y la estrategia bien marcadas, ¿sí? Y así una serie de cosas, entonces terminó en una amargura y incluso en una ansiedad porque no logré completar lo que me había propuesto, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que eso está muy bien y esa domesticación del ser humano para cumplir y ser eficiente es maravillosa y nos permite ser expertos y peritos en muchas áreas, pero también evita la vida, evita el contraste, evita que, ay, estoy pinchado, yo no sé cambiar una llanta, venga, le timbro al vecino, salió el vecino, mira, tú me puedes ayudar. Bueno, el vecino no estaba, llamé al seguro, el seguro llegó y el muchacho que vino a cambiarme la llanta, hablé con él un momento y me contó, no sé, de su mamá que está enferma. Y entonces la vida me empezó a mostrar otra serie de ángulos de una situación y que hubo una manifestación. Bueno, entonces aplacemos para mañana esta gestión, pero hagamos esta otra. O encontrémonos con un amigo por aquí, en este lado. Es decir, tener la capacidad de ser receptivo con la vida en el formato en el que viene y no en el que yo quisiera acomodarlo. Es uno de los temas que para mí trae este eclipse y pues, como les decía, la primera luna nueva que tuvimos en los primeros grados, tal vez podía ser más de ese cronograma y poder decir, mato los 20 pájaros de un solo tiro, de una. ¿Sí? Pero en este caso es como si la vida estuviera diciendo, observa lo que está sucediendo alrededor y esos retrasos y esa notificación que no esperabas
y esa despedida o ese duelo o eso que tú considerabas como tan fijo y tan estable que ya no está, es lo que te trae realmente una conexión con algo más profundo, que no es simplemente cumplir y a cumplir a ojos de quién, ¿sí? Porque si siempre te estás evaluando con una perspectiva de la sociedad y de lo que se espera de ti, ¿no será que este eclipse te está mostrando realmente cuáles deben ser los objetivos reales de tu vida? Tal vez cerrar una serie de parámetros y de normativas que te habías impuestos en esta domesticación del ser humano para empezar a ver que en el caos y en la magia del día está la vida, que la vida no se hace en un cuadro de Excel cuadriculado, con un cronograma específico, sino que se hace con fractales, así como escuchaba la teoría de los fractales hace poco y me encantó, ¿no? Dice, en matemáticas y en física, mi primera profesión es ingeniero, entonces se estudia en figuras perfectas, cuadriculadas, ¿sí? Y decía, pero la vida no es así. La nube no es cuadriculada, la nube ni siquiera es redonda, la nube explota. Las plantas y todo explotan de unas maneras con unas formas geométricas perfectas, pero no cuadriculadas como lo que queremos hacer desde la mente. Y eso es Virgo, ¿ves? Es como vamos a cuadricular todo y vamos a entender todo, pero sucede que el nodo norte está en Piscis y está diciendo, es que son los fractales, es que son las figuras geométricas como se les dé la gana hacer, ¿sí? Y es eso la vida. Entonces, ¿para qué estudiamos astrología y todo? No, para seguir cuadriculándola, ¿sí? Y para llenarme más de angustias, porque entonces ya viene Plutón, o ya viene Saturno, o ya viene no sé qué, y entonces qué miedo, ¿y yo qué voy a hacer, no? Cuando en realidad lo que deberíamos aprender con la astrología es la humildad de recibir en el formato de los fractales, en el formato de que explota, que yo no sé qué me va a esperar apenas salga de esa puerta hoy, yo no sé qué me va a esperar rumbo a una reunión que tengo hoy, y lo que sea desde una perspectiva buena o mala, es interesante porque es la vida abriéndose paso. Entonces, esto que decías de Eric Fromm, todo es precioso. ¿Cómo me dejo penetrar por la vida, por el destino? ¿Cómo me dejo llevar también hacia encontrar lo que realmente soy? Mira, no existe un solo error en el destino de cada uno de nosotros. Todo lo que sucede, absolutamente todo, hasta el pájaro que está pasando en este instante por acá enfrente mío y todo, hace parte de mi proyecto de vida, de mi destino, y en la medida en que yo pueda ver que eso soy yo, destino y yo somos la misma vida abriéndose paso, pues en ese mismo instante me reconcilio y estoy más bien atento y sorprendido de lo que me va trayendo cada instante, cada minuto. De lo contrario, estoy es negando la vida y diciendo la vida se tiene que acomodar a mí y todo. Entonces no tiene que haber manifestación afuera en la calle porque yo tenía que hacer estas vueltas y se tiene que acostumbrar a mí la vida. Hombre, qué nivel de sufrimiento tan absurdo tratar de acomodar todo para que todo se acomode a lo que yo creo que debería ser, ¿no? Totalmente. Y las expectativas con nosotros mismos también, porque no es solo con lo que la vida tiene que ser afuera, sino cómo nosotros, que no sé, hoy tengo que ser productiva y todos los días soy como una maquinita que tiene que... Y la realidad es que no, que es mucho más complejo. Mira, yo veo, todo tiene su potencial positivo y negativo intrínseco, ¿no? Por supuesto, pero hoy estamos desarrollando la IA está en su peor versión y ya nos asiste bastante con el pensamiento. De acá a unos años, esto puede ser una catástrofe, yo creo, ¿eh? A nivel mundial, puede ser lo mejor que nos pasó o lo peor, dependiendo cómo cada ser humano integre esta oportunidad, ¿no? Pero desarrollamos una máquina que va a pensar mejor que nosotros, que va a hacer las tareas repetitivas mejor que nosotros, eh, y para la perfección y para la no equivocación están las máquinas. Pero yo creo que esto está sucediendo en este momento porque como humanidad estamos manifestando esta oportunidad de decir, ok, a la máquina lo que es de las máquinas y al humano lo que es del humano. Dejemos de querer ocupar un sitio que no es el nuestro, ¿no? Me parece que esto es importante. Puede ser una catástrofe porque muchos de nosotros
nos llenamos de rutinas, de trabajo, de ayudar, de lo que tengamos, de lo que sea, para escaparnos de nosotros mismos. Porque cuando alguien trabaja en nuestro lugar, cuando ya no necesito 9 horas de trabajo, sino que con 3, 4 lo resuelvo, ahí empezamos a preguntarnos, ¿y quién soy? ¿Y para qué estoy acá? ¿Y qué es lo que siento? Y me encuentro conmigo mismo. Entonces, depende cómo cada uno de nosotros vayamos integrando estas posibilidades y despertando a nosotros mismos o rechazando lo que está surgiendo, va a ser el devenir de lo que toque, ¿no? Yo lo veo como, a mí me encanta, tengo Urano en el medio cielo, me encanta este tema de la IA, no me gusta lo rutinario, no pienso bien, me gusta que piense la máquina en mi lugar, no pienso bien en lo pequeñito, así, en las cositas, no es lo mío, entonces a mí me gusta la oportunidad, pero sí que creo que hay mucho peligro si nosotros no estamos dispuestos a encontrarnos con nosotros mismos, porque mucho hablamos de Piscis como el signo de la evasión. Bueno, Virgo se evade tanto como Piscis, ¿eh? Porque Piscis se puede evadir con los espejitos de colores y del no sé qué, la ilusión de no sé cuánto, pero Virgo se evade con sus propias rutinas, con su propio deber ser, que ojo, nada en la creación es incorrecto. No es que está mal tener rutinas, no es que, no, no, para nada, porque nosotros nos vamos de un extremo a otro. El tema es que como humanidad, la mayoría de nosotros le dimos una importancia súper, demasiado grande a los asuntos de allá afuera en el mundo, a la productividad, a actuar como máquinas, resolver, hacer, rutina, cuerpo, pero todo lo que, claro, ahí afuera. ¿Y qué pasa acá adentro, no? Entonces, bueno, habrá gente que vive en el adentro y tendrá que organizar más su estructura rutinaria. Bueno, cada cual sabrá dónde está su polarización. En mi caso, si bien yo incluso me dedico a esto y me fascina toda la parte del mundo interior, claro, yo estaba constantemente forzándome a un nivel de productividad que yo antes de dedicarme a esto fui abogada, ¿no? Claro, yo sigo con ahí, también tengo a Saturno en el medio cielo, yo sigo a fuerza de Saturno igual, ¿no? Como y bueno, y capaz eso nunca fue para mí, ¿no? Capaz fue un paso necesario que me ayudó a ganar unos recursos y aprender de mí misma, pero quizás yo no nací para vivir así, a ese ritmo, tensión en lo externo. Wow. Permíteme un segundo que tengo como un problema de internet, pero creo que ya se Sí. estabilizó. Creo que ya se estabilizó, sí. Ya. Lo que pasa es que ahí Mercurio está complicado también estos días. Sí. Mira, observemos precisamente cómo nuestra querida Lau, que tiene una luna en la grieta cósmica, en el grado cero de Aries, ¿sí? Está tocando y canalizando y focalizando la energía precisamente de los transpersonales, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, haciendo sextil a ese punto. ¿Sí? Entonces, por eso eres una buena traductora y una buena abogada del cielo, de estos arquetipos, para darles voz, porque fíjate que el abogado termina dándole voz en una jerga legal y en una jerga que pueda ser entendida por los estamentos, son los que le dan voz a un grupo poblacional que no tiene la capacidad de expresar y defenderse. Entonces, de alguna forma, esa luna en el en grado cero de Aries, marcando Apex, tu luna, marcando Apex en conjunción con Saturno, con Neptuno, y recibiendo de Urano y de Plutón. ¿Sí? Entonces, ¿qué estás recibiendo? Esto que me ha encantado que lo has traducido muy bien. ¿Cómo podemos determinar que el ser humano es simplemente el que se sienta a llenar unas fichas, unas tablas, hace un trabajo, hace unas rutinas? Eso lo hace el perro. El perro come, sale, camina, vuelve, es decir, tiene una serie de rutinas, ¿sí? Y eso en este momento nos lo puede llegar a hacer la IA divinamente y hasta mejor, pulcramente. Es más, uno la va parametrizando para que modela este lenguaje, hazlo de esta manera, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo final de todo eso? Pues tener esas dos herramientas, Plutón y Urano, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, capacidades de comunicación, de interacción de una manera muy prolija, ¿sí? Para no quedarnos en que eso soy. O sea, yo no soy un editor de texto, yo soy el autor del libro.
O sea, yo no soy el que hace una serie de rutinas para que mi trabajo, no, yo soy el director del proceso y del proyecto, ¿sí? Que va dirigiendo el barco. Entonces, la inteligencia artificial es preciosa porque es una herramienta y que nos economiza una cantidad de trabajo y además semana a semana yo voy viendo cómo evoluciona esto. Es increíble y lo que nos espera ahora con Urano ya de lleno en el 2026 allí y todo, sin duda alguna. Pero cómo es de importante poniendo esto en reflejo con lo del eclipse en Virgo, porque precisamente lo que está rompiendo el eclipse y lo que pone en evidencia es, ¿en serio soy las rutinas? O sea, ¿en serio soy esa capacidad de hacer síntesis, de análisis, de operar, de matar a 20 pájaros de un solo tiro? ¿En serio? O sea, no, hay algo más trascendente. Yo no soy esos hechos o no soy esa productividad, soy lo que produce a nivel humano eso. ¿Cómo me siento con ese proceso? ¿Cómo, qué sentido tiene hacer esto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la meta final a largo plazo? Es decir, son otros temas más humanos que no tienen que ver con la evasión del hacer. Lo mencionaste perfecto. ¿Cómo nos evadimos los Virgo? No, listo, pues es que yo tengo que lavar ropa o doblarla, tengo que dejar siempre mi casa pulcrita, o sea, tiene que estar como una foto de revista. Es más, aquí no vive nadie porque es que esto tiene que estar todo perfecto, cada cosa en su lugar y en su puesto, ¿no? Entonces, que cada cosa ocupe su lugar, ¿eso es ser humano? ¿No será más bien al revés? ¿No será que teniendo mi apartamento con vida adentro, con personas que de pronto dejan un vaso aquí o no sé, o que ya las plantas necesitan, no les eché agua 2 días y entonces ya me di cuenta, no sé, como con la vida armándose y no con cada cosa en un cuadriculado hecho, ¿no? Que para eso ya está la IA que nos va a hacer, y cuando vengan los robots también, que tengan un robot en la casa, ya le va a hacer todo eso sin ningún problema. Sí. Yo me acuerdo cuando Yo recién ya compré mi lavadora de platos, yo dije, pero ¿qué es esto tan hermoso? Sí, yo qué hacía ahí todo el tiempo lave que lave. Totalmente, yo ya estoy ahorrando para el robot, ¿eh? Yo ya estoy ahorrando. Yo creo que estamos en un momento que va a ser histórico, la verdad. O sea, no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas. No sabe, hoy no logramos tener perspectiva porque no lo estamos viendo, pero en unos años, en un tiempo, la gente va a mirar hacia atrás y así como estudiamos, no sé, la revolución industrial, vamos a estudiar este momento de la historia, em, pero acelerado, acelerado, porque la actualización de conciencia está acelerada. O sea, la revolución industrial tuvo décadas, no sé, porque yo no me acuerdo, pero mucho tiempo para ir desplegándose las máquinas y todo el cambio. Esto va a ser a un ritmo aceleradísimo, que si decimos 5 años, creo que estamos siendo muy generosos, 10, no sé, pero bueno, pero sí nos va a dar esta oportunidad que para mí es un regalo de conocernos a nosotros mismos desde otro ángulo, pero bueno, ya lo anticipaba también ahora que estoy muy fromiana estos últimos tiempos porque tengo tendencia a obsesionarme con las cosas, entonces cuando me es como que voy, tipo, me obsesiono, entonces, y él hablaba de esto ya hace décadas atrás, ¿no? Este tema de que en su momento se ve que cuando él escribió uno de los libros en la década del 50 estaban muy debatiéndose en Estados Unidos el tema de la semana laboral de horas reducidas, ¿no? Como que la gente tenía que trabajar, que bueno, en Europa ya se está reduciendo, 4 horas por día. Y él dice, no estamos preparados para que la gente trabaje 4 horas por día y mantenga el mismo ingreso económico. Esto va a ser una catástrofe a nivel psicológico colectivo, porque la gente no, nosotros nos contamos la historia de que queremos tiempo libre, no sabemos qué hacer con ese tiempo libre cuando lo tenemos, no sabemos porque vivimos de escaparnos de lo que surge, ¿eh? De lo que, ¿por qué? Yo siempre
A mí siempre me llamó la atención desde chica cómo las personas, por ejemplo, las estrellas de Hollywood, que aparentemente tienen todo, dinero, fama, la gente los admira y qué sé yo, los niveles de depresión, de alcoholismo, de drogas, ¿no? Y en algún momento, no sé, a los 20 y pico, cuando leí uno de los libros de Eckhart Tolle, que fue ahí cuando empecé a darme cuenta de que quizás había otras cosas que yo no estaba viendo, y él decía, justamente ponía este ejemplo, ¿no? Porque muchas veces nosotros vivimos como en el futuro, como, bueno, el día que tenga mi casa, el día que me asciendan, el día que tenga no sé cuánta plata en el banco. Y como que nos contamos la historia de que está la tierra prometida allá adelante. Pero cuando a veces recibimos todo eso y nos damos cuenta de que seguimos vacíos, uy, escaparnos se nos hace más difícil porque ya que voy a ganar más plata si ya tengo un montón, que voy a hacer otra película si ya hice 10 y, no, y me doy cuenta de que no sé quién soy, de que no sé qué quiero, de que no puedo estar conmigo mismo. Entonces se nos quitan las excusas. La IA va a traer algo de eso, yo creo, ¿eh? Yo creo que va a traer algo de eso. No, me encanta. Esto, fíjate que en neurociencias es interesante porque hay algo que se ha venido estudiando y es qué pasa cuando no estás en una atención de presencia, ¿sí? Es decir, tú, digamos, estás, no sé, tendiendo cama y lavando, trapeando el piso y estás en una presencia y atención, ¿sí? O estamos acá juntos hablando de algo y te estoy atendiendo. Entonces, ahí se están activando unas zonas del cerebro para ir uniendo sinapsis neuronales, para ir uniendo ideas y estamos en atención. Pero, ¿qué pasa cuando estoy descansando? Y descansando me refiero no estar ahí mirando en el celular, ni mirando televisión, ni... No, descansando es, me quedo en contemplación un instante, me quedo mirando el atardecer. Ni siquiera, estoy en presencia, ahí. Entonces, lo que se estudió en la neurociencia es que se activa algo que se llama la red neuronal por default, ¿sí? Que es como que empiezan varias partes del cerebro a encenderse, ¿sí? Y eso a nivel psicológico, ¿cómo funciona? Pues que se empiezan a atravesar una serie de imágenes en tu vida. Y esas imágenes empiezan a generar angustia, porque entonces tú dices, ay, me acordé de mi mamá y me acordé de lo que me pasó en la infancia y me acordé de tal cosa y entonces, no, qué miedo, me lleno de angustia. Entonces, uno de estos neurocientíficos quiso hacer el experimento, entonces convocó a varias personas a las cuales en esos experimentos se les paga para hacer el estudio, ¿sí? Y lo sorprendente de esto es que más de la mitad de la población que estaban haciendo el experimento abortó a la mitad porque no pudo con todas las imágenes que se le venían y toda la ansiedad que empezó a generar el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Virgo queremos estar tan ocupados para precisamente evitar la red neuronal por default, para evitar que todo esto se venga y me abrume, ¿sí? Porque, y en realidad, fíjate lo curioso, en el proceso de introspección y en el proceso cuando estás contigo y que viene todo, y que también se habla en la meditación, es precisamente muy bien, me voy a permitir que estas imágenes me permeen, me voy a permitir sentir ese miedo, esa angustia, esa tristeza, esa alegría, porque no estamos acostumbrados a sentir, estamos acostumbrados a ocuparnos, lo que decías, ¿no? No podemos dejar un horario laboral de 4 o 3 horas, se nos deprime la población entera, más de uno se suicida, como en el caso del experimento, abortaron la mitad porque no pudieron con estar consigo mismo, ¿sí? ¿Cómo necesitamos aprender a estar con nosotros mismos? Eso para mí representa la conjunción de Saturno con Neptuno, entrando en la grieta cósmica, entrando en el grado cero de Aries, representa tómate con seriedad tu psique, escucha lo que sientes, escucha lo que percibes, atiéndete, date un espacio para sentirlo, para vivirlo, ¿sí? Porque no nos damos el espacio porque estamos siempre ocupados. Entonces, fíjate, ojalá tenga, mi hijo se quede en los 2, 3 años donde necesite mucho de mí, pero crece. Pero entonces, no, tengo que tener otro, porque entonces, ¿yo qué voy a hacer si no estoy ocupado? ¿No? Conozco unas familias, están en un camino neocatumenal de estos que no pueden planificar y demás,
y ya tienen 7 hijos. Y entonces el más grande ya tiene 27 y el más pequeño tiene 10. Y yo digo, pero qué horror esto. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque qué peligro si de pronto la vida entra en otra fase, en donde no necesito que yo esté tan ocupado y tan atento de los criaturos, ¿sí? Lo mismo es lo que nos pasa de pronto a mi generación que ya está en este tema del nido vacío y demás, ¿no? Qué peligro que se vayan mis hijos y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo necesito ocuparme, yo necesito lavarles la ropa, yo necesito plancharles, yo necesito hacerles el desayuno. ¿Y yo qué voy a hacer si no tengo esas funciones virginianas? ¿Qué va a ser de mí? Qué miedo, qué pavor que me da esto. Entonces, eso es lo que pone en evidencia el eclipse. ¿Qué sería de ti si no tuvieras esas rutinas tan marcadas? Si no estuvieras tan ocupado en esta vida. ¿Será que le das espacio a la imaginación, a los sueños? ¿Será que te das un espacio de introspección? ¿Será que empiezas más bien a hacer una definición de lo que eres tú sin necesidad de todo lo que te han dicho que deberías ser tú, sino empezarte a ver realmente con tus propios ojos? Y ahí vamos a bajar al infierno, que se sepa también, que se sepa, Claro, que eso es se sepa, el porque rapto si de no, Perséfone. si no abortamos misión. Em, el otro día que te escuché en tu video que hablabas del rapto de Perséfone, es un mito que a mí me parece fabuloso, creo que lo viví toda la vida cíclicamente, inevitablemente. Perséfone, ¿no? A mí me gusta un símbolo de ese mito, bueno, muchos, pero cuando Perséfone, que está ahí todavía atrapada en el mundo de la madre, ¿no? Siendo hija, ¿no? Y la madre necesita que ella siga siendo hija, y de repente cuando es raptada, cuando se detiene a mirar, observar y oler una flor de narciso, ¿no? Y el narciso, hoy que está tan de moda, todos conocemos a los narcisistas, ¿no? Pero el narciso, entre muchas cosas, simboliza esa capacidad de mirarse uno mismo. Ah, mira, esa es mamá. Esos son los miedos de mamá, las necesidades de mamá, las expectativas de mamá, pero yo, ¿quién soy más allá de todo eso? Cuando nos detenemos a oler el narciso, ahí la tierra se va a abrir y vamos a ser raptados al inframundo y vamos a encontrarnos con toda esa sombra, esa vida no vivida, lo que hablábamos el otro día en nuestro otro encuentro, donde hay un montón de potenciales positivos y también hay dolor, hay miedos, hay culpas, hay vergüenzas, hay cosas no tan bonitas de nosotros mismos que vamos a empezar a tener que hacer las paces con eso y entender que somos humanos, que los humanos se equivocan, que lastiman, ¿no? Que bueno, que aprendemos, que estamos en la escuela de la vida para aprender. em, y de repente empezamos a darnos cuenta también que, bueno, este tema también, ¿no? De que Virgo va a llenar el punto oscuro Venus va a llenar el punto oscuro del eclipse, ¿no? Y que también el dispositor del eclipse, Mercurio, está en Libra. Eh, y el equinoccio, ¿no? Que viene un par de horas después. Entonces, toda esta parte vincular también, ¿no? Y esta parte de estar en relación con esas otras partes mías, es como que las relaciones externas también son espejo de las relaciones internas. Y Venus, como símbolo femenino, también representa esta parte de poder estar en relación con alguien. Pero yo puedo estar en relación con alguien o con algo cuando lo conozco, ¿no? O sea, digamos, si yo no sé que existe, no puedo estar en relación. Y ojo, porque también este tema del amor propio, el autoconocimiento, perdón, el amor propio, el merecimiento y el baño de burbujas y todas estas canciones de que, ay, yo ya no necesito que me digas cosas lindas porque yo me las digo a mí misma. Bueno, está muy bonito, pero hay que entender que hay partecitas nuestras que no conocemos y que al no conocerlas no podemos estar en relación con ellas y no podemos amarlas. Entonces, ese rapto hacia el inframundo es también una invitación a ver lo que era nuestro, a recuperarlo, a estar en relación con esa parte nuestra olvidada, a ver qué surge, porque las relaciones son alquímicas. Las relaciones, cuando nosotros nos relacionamos con algo, nos transformamos. No podemos manejar el resultado, no podemos manejar la vida. Entonces, me voy a estar en relación con... Y ahí es donde yo siempre, siempre digo que a mí me parece fabulosa la ley del espejo, ¿no? Que, bueno, tiene mucho que ver con Libra, que es esto de mirar la otra polaridad y Venus como regente de Libra. Eso que yo no amo en mí, me lo va
a mostrar el afuera, porque va a ser lo que critico en otro, lo que quiero cambiar de otro, lo que me molesta, lo que admiro a veces, que es un potencial mío no explorado, lo que me enamora del otro, son partecitas no vividas a veces mías, potenciales míos, lo que envidio de los demás también muestra información mía. Entonces, como eso es de difícil acceso, y yo creo también por la importancia de Libra en este momento y de Venus, que vamos a recibir invitaciones a través de los espejos de la vida, que estaría bueno estar receptivos, ¿no? Virgo es un signo receptivo que toma, ¿no? Que recibe lo que la vida trae en una actitud de humildad. Ah, mira, en lugar de contarme cuando envidiamos algo, en vez de decir, wow, la verdad que sí, que estoy envidiando, como la envidia es una cualidad negativa, en teoría, o sea, como no, nadie quiere que te digan, mira qué envidioso que sos, entonces nos contamos la historia de que no, yo soy cero envidiosa, los envidiosos son los demás. Sutilmente lo que voy a hacer es denostar algún logro cuando lo vea afuera. eh, no sé, ay, se puso un restaurante, pero la plata se la dieron los padres, así cualquiera. Si mis papás hubieran tenido plata, yo me hubiese puesto 5 restaurantes, ¿no? Pero para mí la humildad es esta capacidad de decir, envidiemos lo que queramos, pero de reconocerlo primero. Ahí está la honestidad virginiana y el rapto también, porque eso es lo que ves, es lo que hay, ¿no? Bueno, sí, esto es envidia, pero la envidia puede traducirse en una forma de soltar ese control y ponerme en relación con aspectos no vividos de mí. Capaz me doy cuenta de que, wow, ¿qué era lo que yo envidiaba? Quizás yo no quiero un restaurante, pero yo envidiaba que él tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto y se animó, y yo quiero también desarrollar mi proyecto aunque no tenga nada que ver con un restaurante. Quizás yo también quiero correr un riesgo sin garantías, o no sé, bueno, y ver, ponerme en relación con ese deseo que se despierta en mí o esa parte no vivida que merece su lugar también, ¿no? Uy, qué bonito esto que acabas de mencionar. Varias cosas. Una, eh, me hiciste hoy la charla con el insight de que Perséfone al ver el narciso, claro, yo no había caído en cuenta, mira, se enamora de un narciso. ¿Y cuántas veces no nos enamoramos de un narciso para que se abran las puertas del mismísimo infierno? Sí. Pero qué interesante el análisis que hiciste del narciso y cómo empiezo también a ver a las necesidades de mamá, su humanidad, bueno, en fin, muchas cosas que a mí me parece que es digno de toda una meditación, esto que mencionaste ahí. Sí, y por otro lado, esto de las emociones, fíjate cómo la, en lugar de decir yo no debería ser envidioso, celoso, posesivo, egoísta, entonces uno se llena de eso, inmediatamente llega la emoción y yo, ay, no, 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 yo soy un ser de luz, yo debo ser altruista y yo debo ser es no sé qué, ¿sí? Cuando en realidad, como bien lo mencionas, aquello que estoy envidiando es un espejo que me está diciendo, Juan Carlos, estás dejando de hacer tu proyecto de vida. Date cuenta, si esto te está ardiendo tanto, te arde que el otro le tenga éxito en este aspecto, es porque tienes las capacidades, el potencial y no lo estás haciendo. Entonces, siente bien esta envidia en todo tu corazón, inúndate de esta envidia para que arranques, para que te des cuenta, para que, sí, lo mismo, no sé, con los celos o la posesividad, ¿sí? Ah, qué interesante, estoy celoso, me está mostrando que no estoy valorando como si lo está valorando otra persona a mi ser amado, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez estás dejando de dar detalles, de estar más presente. Eh, mírate, revísate. Es decir, cada una de las emociones están hechas para ser vividas, sentidas. Y cada emoción es una emoción, es un accionar, es un empujón que me está dando la vida para activarme, para movilizarme. Sí, maravilloso. Para mí es un cambio de actitud, de cómo miramos la vida, ¿no? Porque la vida siempre nos va a traer, es como, no tenemos mucha, no quiero decir decisión, porque yo sí creo, la verdad, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que nosotros gran parte de nuestra vida la planificamos antes de nacer, que elegimos nuestra carta natal, elegimos nuestros padres y elegimos también, yo le llamo despertadores, ¿no? Como
el plan A, el plan B, el plan C. A ver, si despierta con el plan A, se desactiva el B. Ahora, si con el B no le alcanza, vamos a darle el C. Yo creo que nuestras almas tuvieron tantas ganas de venir a la escuela de la vida a aprender ciertas lecciones en particular, ¿no? Si bien hay un montón de lecciones, hay algunas que el alma dice, bueno, acá quiero hacer foco. Tiene que ver con la generación en la que nacemos, el momento, no es lo mismo nacer en una década, en otra, no es lo mismo con obviamente nuestra carta natal, que es la impronta de nacimiento, también muestra a ver dónde queremos focalizar nuestros aprendizajes, los tránsitos que nos toca, porque de repente yo evidentemente quise nacer en este momento que se produce esto en el grado cero de Aries, o sea, digamos, ahí me sale la abogada y digo, mira, este fue el contrato que firmaste, o sea, no sé, fíjate, ya te comprometiste. Y bueno, para mí es eso, es recibir la vida, tomarla, amarla, amarme, no está separado. O sea, si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar la vida, no puedo amar al otro. ¿No? Esto que decías de, si yo no amo, no sé, no sé quién soy, no me puedo amar. Entonces estoy vacío. Como estoy vacío, quiero que mis hijos sigan siendo hijos para yo tener un propósito con que llenar ese vacío. Entonces, entonces a mis hijos, y duele un montón esto que voy a decir, los estoy mirando como objetos, ¿no? Porque son una cosa que yo uso para mis fines, ¿no? Y ahí viene, bueno, ahí está Marte por pasar a Escorpio, ¿no? A mí la carta de... Yo me permito hablar de Marte en Escorpio porque Marte es el regente de mi ascendente y lo tengo en cuadratura a Plutón, así que yo voy a hablar con conocimiento de causa. Pero fíjense la cartita de Marte en Escorpio, es un vampiro, ¿no? O sea, cuando uno no está en contacto con su fuego vital, así. Nos convertimos lamentablemente en vampiros que intentamos succionar la vida en los demás o aniquilar la vida en los demás. Porque como yo, si yo toda la vida tuve que ser un árbol de manzanas, aunque yo fuera en esencia un árbol de peras, bueno, voy a ir distanciándome de mi autenticidad. Pero luego voy a tener una pareja, voy a tener hijos y los voy a intentar también convertir en árbol de manzana. No voy a saber qué árbol son, pero tienen que ser un árbol de manzana porque así es como se debe vivir. Entonces, gran parte de la intolerancia que tenemos hacia cómo otros viven, qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de hacer, que también lo podemos mirar con estos ojos inocentes que nos muestran, nos enfrentan hacia nosotros mismos, esa intolerancia hacia el otro es que, ¿por qué él tiene permitido convertirse en lo que es si yo no me lo permito a mí misma? No lo tuve, pero hoy y ahí está la trampa, porque no me lo permitieron en la infancia, sí, a nadie nos permitieron en la infancia, pero ¿qué estás haciendo hoy en tu presente con eso que te tocó vivir? Porque ahí está tu creatividad, ¿no? O sea, lo que nos pasó, pero ¿qué estamos haciendo en nuestro presente con eso que nos pasó? Yo creo que ahí viene gran parte del trabajo. Estás dando la pauta para otro programa de hablar de Marte en Escorpio o Marte-Plutón. Me encantaría, hablamos de la luna llena, si querés, en Aries, que es de mis preferidas. Eso vamos a hacerlo además para darle continuidad. Si hablamos de la luna nueva, ¿cómo no hablar de la luna llena? Que es ya precisamente la expresión y la cosecha de esto que se está plantando mañana. Sí. Pues querida Lau, qué gusto compartir contigo. Me encantó todas las imágenes que trajiste. Me voy lleno de reflexiones, a buscar el libro de Eric Fromm. Sí, porque sin duda es... No tiene desperdicio ese libro, es fabuloso. Y bueno, muchas personas con nuestro primer encuentro nos dejaron una serie de comentarios preciosos. Les encanta, a mi comunidad les encantaste. ¿Qué es esto tan precioso? De que cómo habla de interesante, de que cómo aterriza los conceptos. Sin duda, no sabía que eras abogada también de profesión y ya entiendo por qué hay ese aterrizaje y esa capacidad de La abstracción a volverlo argumentación me concreto. quedó. Argumentación, exactamente. Buenísimo. También me preguntaron que si era posible conocer un poco más de tu carta, que si podías decirnos de pronto como tu cédula o tu ID,
como Pero sol, claro, luna, sí, o lo que quieras contarnos de tu carta. tengo, tengo luna en cero de Aries, que ya les conté, ascendente en Aries en 12 de Aries. Bueno, los eclipses anteriores a mí yo vengo en un viaje, que ahí está un poquito la ambivalencia de la vida. Me tocaron vivir cosas muy, muy dolorosas que me partieron el corazón, pero que creo que fue lo mejor que me pasó en la vida, la verdad. Fuerte. Y lo agradezco profundamente. Y bueno, el poder, creo, también compartir con vos hoy, desde el lugar donde estoy compartiendo, donde disfruté desde el principio hasta este momento el encuentro, o sea, yo no lo hubiese podido disfrutar antes en esas expectativas de control, perfeccionismo, el deber ser, qué van a pensar de mí. Claro, estaba aniquilando mi propia vida, entonces estoy, bueno, ahí estoy un poquito como queriendo nacer a mí misma ahí con esa luna que está tan activa. Em, bueno, tengo Sol en Cáncer, en casa 4 con Mercurio en Cáncer, conjunto casi ahí a menos de un grado de Quirón en Cáncer en casa 4 también. Casimi. Mm. Eh, Casimi, es decir, en menos de un grado. Mm. sí, 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 sí. Y en contacto ahí con la Luna también, que está en cero de Aries, porque está en 29 de Cáncer. Tengo Marte en Leo, conjunto a Venus y Júpiter en Leo, todos en la casa 5. Acá me tienen en YouTube. Y, eh, pero todo en cuadratura a Plutón en Escorpio en la casa 8. Y en el medio cielo tengo a Urano, Neptuno, Saturno. Y Urano-Neptuno están en oposición a mi Sol. Ahí más o menos hice como Eso. un día te la muestro si querés. Eso. A mí si me la cuentan así, a mí los monitos me empezaron a aplaudir, luna, ascendente y ya está. No, me olvidé todo lo otro. O sea, si yo no la veo, no te puedo seguir directamente. Buenísimo, buenísimo. Y además, con ese, precisamente con esa cuadratura de Leo a Plutón, una de las cosas interesantes, como bien lo mencionas, dices, acá estoy en YouTube gracias a todo este Leo, sí, pero con esa cuadratura con Plutón, con mucho trabajo y con mucho empeño, con mucha dedicación y con mucha pasión, además de en lo que se hace. ¿Mm? Para mí es este trabajo de sacar la parte destructiva de uno y poder ponerla al servicio de. O sea, digamos, yo tenía dos opciones. O, o me moría psíquicamente o me empezaba a conocer a mí misma y a hacer algo bueno, creativo, con eso que yo estaba descubriendo de mí. Hay gente que no vive tan intensamente. Yo vivo todo, pero yo soy una intensidad absoluta. Cuando era chica, mi fantasía era ser vampiro para no sentir, porque los vampiros no sentían y yo no quería sentir, ¿no? Y de repente, cuando te empezás a hacer las paces y a amigar y a entender todo eso, te das cuenta de que de repente por ahí es un servicio, no solo a vos mismo, sino al otro. O sea, la gente, cuando yo comparto con gente por ahí en las redes o en mis espacios y demás, me dicen tipo, la valentía y la honestidad y la capacidad de poner nombre a lo difícil, a lo que muchos no nos animamos em, a tocar, ¿no? Esa realidad. Y bueno, que yo crecí escapando de todo eso, creyendo que, bueno, que no me era funcional para ser alguien en el mundo, y de repente es lo que soy. Y, y bueno, y es lo que tengo para ofrecer. Y también esto de cuando uno se calza los zapatos que son para uno, camina mejor. Yo crecí todo el tiempo, mi función pensamiento no es la mejor de todas, ¿eh? Entonces, claro, yo crecía siempre sintiéndome menos porque de repente por ahí, no sé, o sea, yo hay cosas que estudio que no me las acuerdo. Por ejemplo, astrología, no me las acuerdo. Si yo te tengo que contar por la retrogradación de Mercurio y Venus y diferencia con Marte, o sea, sí, yo sé que hay una diferencia en los dibujitos, pero no te la puedo, o sea, que la cuente alguien que sepa, que pueda, que le salga natural, que le apasione. Y yo me sentía me sentía menos por eso. Y de repente me doy cuenta, no, para. Yo
mi mente se va para otro lado y acá me manejo como pez en el agua. Entonces, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo para ofrecer y esto es lo auténtico en mí. Entonces, me parece que cuando cada cual se pone los zapatos que le corresponde, le hace un bien al mundo y se hace un bien a sí mismo. Precioso eso que mencionas. Eh, y hay algo que me gustó de esta imagen del no sentir, ¿no? Es que fíjate cómo nosotros nacemos y donde tenemos a la luna es lo espontáneo. No tenemos que pensar, somos, pero donde tenemos al sol es donde tenemos el reto. Tener un sol en cáncer, también en los primeros grados y todo, y con Mercurio, es tener el reto de sentir. Porque para cáncer, para un sol en cáncer, es dificilísimo en el sentido en que más bien me protejo como un cangrejo con un exoesqueleto, porque siento que soy tan sensible y tan vulnerable a la vida que qué miedo que las emociones se apoderen de mí. Entonces las evito y me polarizo inmediatamente a mi luna en Aries y a mi ascendente, a la guerrera y a ser, y, ¿sí? Cuando en realidad, en el fondo, el sol se enciende sumergiéndose a las profundidades, casa 4, ¿no? A reconocer, reconozco mi emoción, reconozco mi postura emocional frente a esto, ¿sí? Y como bien lo mencionas, un Mercurio conjunción Sol allí en grado 29 y conjunción Sol, no necesita estar con tanto detalle a las cosas, lo que necesita es eh, darle imágenes al alma, ser un manifestador, manifestar algo que se percibe, que se siente, y eso no tiene por qué ser en detalles matemáticos, no tiene por qué ser en grados de orbe y en grados de no sé qué, sí, sino tiene que ser es en imágenes, como las imágenes de las cartas que vas poniendo, o como las imágenes que nos traes cuando vas narrando, va uno teniendo una imagen. Eso es cáncer. Cáncer es la historia que se cuenta con un hilo conductual. Entonces es precioso ese trabajo que estás haciendo, querida Lau. Muchas gracias por compartirlo y abrir tu corazón, que yo sé que para un cáncer no es tan fácil. Sí, y aquí lo haces. No, no es fácil, por eso me quiero reconocer. Y hay una frase de Steven Forrest, que también tengo muchos planetas en Leo, ¿no? Que él me parece fabuloso, o sea, que dice, Leo, o sea, es la emergencia de la vulnerabilidad de cáncer hacia, mira, me metí en la noche oscura canceriana, me navegué por mis profundidades y ahora tengo ganas de salir a compartir lo que soy, salir al escenario de la vida, a mostrarme vulnerable, porque lo que soy es vulnerable. O sea, digamos, mostrar lo que uno realmente es. Es, es como que hay que abrirse frente a la vida. Mira, yo creo que todo esto que acabas de decir al final resume perfectamente bien lo que está haciendo el eclipse. Sí. Yo creo que esa es la sustancia y esa es la esencia. Fíjate, el bonsai es bonsai porque le cortan la raíz principal y porque le podan también hacia afuera, ¿sí? Y fíjate lo que significaría un sol en cáncer en casa 4, ¿no? Me corto las raíces de mi vulnerabilidad y todo y, no, y sigo siendo la linda, la bonita, la esperada, la que cumple la expectativa, sigo siendo ese bonsai. Si yo en lugar de eso le permito a ese sol en cáncer, eche raíces, profundice, vaya a la sustancia y al centro mismo de la tierra, pues el árbol crece y da unos frutos preciosos, ¿sí? Se abre a la posibilidad. Así que bueno, eso, no sé, fue muy autorreferencial esta última parte. Si querés un día nos compartimos, vos me compartís tu carta, la compartimos acá todos y charlamos. Vos también que tenés sol en Virgo, ¿cómo estás con los eclipses? Movido hasta más no poder. Sí, sí, sí. Querida Lau, pues muchas gracias por tu tiempo, tu disposición y bueno, ya nos veremos próximamente para unos 14 días más o menos cuando hablemos de la luna llena. Eh, Seguramente también vamos a abordar otros temas ahí muy interesantes. Gracias, querida María Laura Mativi, por estar acá. Gracias a vos, Juan Carlos, la verdad, me parece que es muy, para mí por lo menos, espero que sea para los demás, estos encuentros son como una caricia sanadora, así que gracias. Tan bella.
Nos vemos hasta